Un banco central es una institución pública que gestiona la moneda de un país o grupo de países y controla la oferta monetaria, es decir, la cantidad de dinero que está en circulación. El objetivo principal de muchos bancos centrales es la estabilidad de precios. En algunos países, los bancos centrales tienen también la obligación legal de apoyar el pleno empleo. Uno de los instrumentos principales de los bancos centrales es la fijación de los tipos de interés, o el coste de dinero, como parte de su política monetaria. Un banco central no es un banco comercial. Los ciudadanos no pueden abrir cuentas ni solicitar préstamos al Banco Central y, al ser un organismo público, no tienen ánimo de lucro. Actúan como banco para los bancos comerciales, influyen así en el flujo de dinero y crédito que llega a la economía para conseguir precios estables. Los bancos comerciales pueden acudir al Banco Central para pedir prestado, generalmente para cubrir necesidades a muy corto plazo. Para pedir préstamos al Banco Central tienen que entregar colateral, que no son más que activos como bonos públicos o valores de renta fija privada que tienen un valor y que actúan como garantía de que devolverán el dinero. El Banco Central Europeo, o BCE, es el banco central de los 19 países de la Unión Europea que han adoptado el euro. Su función principal es mantener la estabilidad de precios en la zona del euro para preservar el poder adquisitivo de la moneda única. El Banco Central Europeo es la institución de la Unión Europea que constituye el núcleo del eurosistema y del mecanismo único de supervisión. El Banco Central Europeo es el sucesor de facto del Instituto Monetario Europeo, institución que fue creada al comienzo de la segunda fase o etapa de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea para manejar los problemas de transición a la nueva moneda por parte de los países que iban a adoptar el euro y para preparar la creación del propio Banco Central Europeo y del Sistema Europeo de Bancos Centrales. El 2 de mayo de 1998, el Consejo Europeo, en su composición de jefes de Estado y de Gobierno, decidió por unanimidad que 11 Estados miembros, compuestos por Bélgica, Alemania, Francia, Irlanda, Italia, España, Luxemburgo, los Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia, cumplían las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única que se llevaría a cabo el 1 de enero de 1999. Dichos países participarían, por tanto, en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria Europea, mejor conocida como UEM. Los jefes de Estado o de Gobierno llegaron asimismo a un acuerdo político con relación a las personas que habrían de recomendarse como miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. 2 países, aunque pudieron adoptar el euro como moneda, por referéndum popular no se incorporaron a la zona del euro. Estos fueron Reino Unido y Dinamarca. El primer presidente del Banco Central Europeo fue Wim Duisenberg, que había sido presidente del Banco de los Países Bajos, ministro de Finanzas de dicho país y presidente del Instituto Monetario Europeo. A pesar de esto, el gobierno francés prefería para este cargo a Jean-Claude Trichet, que era gobernador del Banco de Francia y que finalmente le acabaría sucediendo. También hubo disputas sobre la dirección ejecutiva del Banco Central Europeo, ya que el Reino Unido exigió formar parte de ella a pesar de su negativa a unirse a la eurozona y no adoptar el euro. Bajo la presión de Francia, 3 puestos en la dirección fueron asignados a los miembros más grandes, Francia, Alemania e Italia, y España reclamó un cargo que acabó consiguiendo. A pesar de este sistema de nombramiento, que podría parecer sujeto a las directrices de los Estados miembros, la dirección afirmó su independencia desde el principio con su resistencia a las convocatorias de las tasas de interés y futuros candidatos a la misma por parte de los gobiernos. En el momento de la creación del Banco Central Europeo, la zona del euro estaba formada por 11 miembros, a los que se sumaron Grecia en enero del 2001, Eslovenia en enero del 2007, Chipre y Malta en enero del 2008, Eslovaquia en enero del 2009, Estonia en enero del 2011, Letonia en enero del 2014 y Lituania en enero del 2015, ampliando así el alcance del banco y el número de miembros de su Consejo de Administración. Con la entrada en vigor el 1 de diciembre del 2009 del Tratado de Lisboa, el Banco Central Europeo obtuvo la condición de institución de la Unión Europea. El objetivo principal del Banco Central Europeo es la estabilidad de precios en la zona euro, definida por el Consejo de Gobierno como una inflación cercana, pero inferior al 2%. A diferencia de otros organismos, como por ejemplo la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo no tiene objetivos tales como el crecimiento económico o el pleno empleo. Las funciones del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Eurosistema están establecidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y están especificadas en los estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, que son un protocolo ajeno al tratado.
En general, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se refiere al Sistema Europeo de Bancos Centrales y no al Eurosistema, ya que su redacción se basó en el supuesto de que todos los Estados miembros de la Unión Europea adoptarían el euro. El Eurosistema está compuesto por el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, cuya moneda es el euro, mientras que el Sistema Europeo de Bancos Centrales está integrado por el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de la totalidad de Estados miembros de la Unión Europea. La distinción entre Eurosistema y Sistema Europeo de Bancos Centrales se mantendrá tanto existan Estados miembros que no hayan adoptado el euro. Entre otros objetivos del Banco Central Europeo podemos encontrar: definir y ejecutar la política monetaria de la zona del euro, realizar operaciones de divisas, poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los países miembros de la zona del euro, promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago. El Banco Central Europeo es responsable de tareas específicas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito radicadas en los Estados miembros participantes. Los billetes. El Banco Central Europeo tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes en la zona del euro. Estadísticas. En colaboración con los bancos centrales nacionales, el Banco Central Europeo recopila la información estadística necesaria para llevar a cabo las funciones del Sistema Europeo de Bancos Centrales, obteniéndola de las autoridades nacionales o directamente de los agentes económicos. Estabilidad y supervisión financieras. El Eurosistema contribuye al correcto funcionamiento de las políticas adoptadas por las autoridades competentes, en lo que se refiere a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y a la estabilidad del sistema financiero. Cooperación europea e internacional. El Banco Central Europeo mantiene relaciones de cooperación con instituciones, organismos y foros, tanto dentro de la Unión Europea como a la escala internacional, en relación con las funciones asignadas al Eurosistema. Más de 2.500 personas de toda Europa trabajan en el Banco Central Europeo en Frankfurt del Meno, Alemania. Desempeñan diversas tareas en estrecha colaboración con los bancos centrales nacionales del Eurosistema y, en el caso de supervisión bancaria, con los supervisores nacionales del Mecanismo Único de Supervisión. Mario Draghi es el presidente y Luis de Guindos el vicepresidente. El principal órgano rector de la institución es el Consejo de Gobierno, compuesto por los 6 miembros del Comité Ejecutivo y los gobernadores de los bancos centrales de los 19 países de la zona del euro. El trabajo del banco se organiza mediante los siguientes órganos de gobierno: el Comité Ejecutivo, el Consejo de Gobierno, el Consejo General y el Consejo de Supervisión. El Consejo de Gobierno es el principal órgano rector del Banco Central Europeo. Está formado por los 6 miembros del Comité Ejecutivo, más los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los 19 países de la zona del euro. Entre las responsabilidades del Consejo de Gobierno se encuentran: adoptar las orientaciones y decisiones necesarias para garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas al Banco Central Europeo y al Eurosistema, formular la política monetaria de la zona del euro. Esto incluye la adopción de decisiones relativas a los objetivos monetarios, los tipos de interés oficiales y el suministro de reservas en el Eurosistema, así como la adopción de las orientaciones necesarias para su aplicación. En el contexto de las nuevas competencias de supervisión bancaria del Banco Central Europeo, tomar decisiones relativas al marco general en que se adoptan las decisiones de supervisión y aprobar los proyectos de decisiones completos propuestos por el Consejo de Supervisión mediante el procedimiento de aprobación por silencio positivo. Los demás órganos de gobierno dentro del Banco Central Europeo son el Comité Ejecutivo, el Consejo General y el Consejo de Supervisión. El Comité Ejecutivo está formado por el presidente del BCE, actualmente Mario Draghi, el vicepresidente y otros 4 miembros, todos designados por común acuerdo de los presidentes o primeros ministros de los países de la zona euro. Su mandato es de 8 años y no renovable. El Consejo General es el tercer organismo decisorio del Banco Central Europeo y puede definirse como un órgano transitorio, debido a que no todos los Estados miembros de la Unión han adoptado aún el euro. Está formado por el presidente del BCE, el vicepresidente y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Contribuye al trabajo consultivo y de coordinación y ayuda a preparar la futura ampliación de la zona euro.
El Consejo de Supervisión se reúne 2 veces al mes para debatir, planificar y ejecutar las tareas de supervisión del Banco Central Europeo. Asimismo, propone al Consejo de Gobierno proyectos de decisiones de acuerdo con el procedimiento de no objeción. Se compone de un presidente nombrado para un mandato de 5 años no renovable, un vicepresidente elegido de entre los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, 4 representantes del BCE y representantes de los supervisores nacionales.